Esto ya es hasta chistoso. Miren lo que pasó. Ridículo nacional por una noticia que se publicó y ya la estaban montando para atacar la reforma pensional. Pues en las últimas horas se reveló que la compañía General Motors anunció el cierre de la ensambladora de esa fábrica Colmotores en Colombia y que despedirá alrededor de 600 a 800 empleados. Y ya empezaban a crear la noticia de que por culpa de Petro se cierra esta fábrica de vehículos en Colombia, así como cierra las pensiones y expropia las pensiones. Esa es la dictadura de Petro. Y empezó el show mediático y solo duró unas horas porque la misma compañía General Motors salió a decirles, oigan, paren un poquito ahí, no desinformen a los colombianos, seamos serios, porque en ningún momento cerramos por culpa de Petro. Pues resulta que hasta los medios les tocó hacer la publicación de esa aclaración que hace la empresa General Motors. Ante la pregunta del gobierno del presidente Petro tiene que ver con la decisión de cerrar esta empresa, pues General Motors aseguró que su determinación no tiene nada que ver con el entorno político de Colombia ni con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por tal razón, explica la compañía, se tomó la decisión en Colombia y Ecuador, enfocada en el tema de competencia del mercado. O sea, se cierra tanto en Colombia como en Ecuador estas ensambladoras, pero ojo, General Motors seguirá en su trabajo de comercializar sus vehículos en Colombia, los cuales son de la marca Chevrolet. Sí, esta compañía es la dueña de Chevrolet y además pues mantendrá su red de empresas y negocios como G-Mica, Isuzu, GM Financial y Cheviplan, enfatizó la empresa, porque dice que estas ensambladoras en Colombia pues estaba trabajando a un 9% y en Ecuador a un 12%. Habían bajado las ventas de sus vehículos. Recordemos que la marca Chevrolet, pues muchas personas le estaban tirando muy duro. En fin, pues hay mucha competencia de vehículos y según lo que ellos dicen, y en palabras del presidente de General Motors, Shilpan Amin, dice, las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzadas e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones. Así que pues sí, se cierra, se va a hacer muy legal lo que es los despidos con liquidaciones incluso por encima de lo que dice la norma y el Ministerio del Trabajo está muy pendiente de todos estos trabajadores que quedarán por fuera de esta fábrica. La empresa continuará en Colombia, pero o sea, qué ridículo tan tremendo inventarse que fue por culpa de Gustavo Petro y que esto es lo que está haciendo Petro, incluso con las pensiones. Miren lo que publica La Silla Vacía, dejando nuevamente, como digo, en ridículo a esta gente que están desesperados atacando la reforma pensional. Hombre, es impresionante. Esto hay intereses fuertes detrás de todas estas campañas de desinformación. Pues miren lo que reveló La Silla Vacía en el detector de mentiras sobre los mensajes que se están publicando, las campañas de desinformación que se están compartiendo por redes sociales sobre la reforma pensional. Una de ellas es: la pensional expropiará el ahorro que tienen los colombianos en pensiones. Algo que pues es totalmente falso. Otro: los trabajadores pasarán de aportar el 4 al 35% de pensión mensual. Incluso la emisora Blue Radio invitó a la congresista Pizarro para preguntarle sobre ese punto y sin ninguna vergüenza Paola Ochoa dice que sí va a pasar. Pues la congresista no fue capaz de responder porque en ningún momento eso estaba escrito, o sea, la pusieron a dudar y el mismo periodista tiene que interrumpir a Paola Ochoa y decirle, oiga, usted está hablando desde un estudio a futuro sobre un análisis que se ha hecho, pero no está eso en ningún momento en la reforma pensional. Tremenda vergüenza, hombre. Otra fake news que se está compartiendo, o sea, noticia falsa, es que el cónyuge o los hijos no podrán heredar la pensión del fallecido, dicen. Pues es falso, en ningún momento se habla de ese tema. Otro:
fue eliminado el reajuste anual de la pensión y la prima de Navidad. O sea, es impresionante lo que están inventando, porque como ya se aprobó en el Senado, ahora va para la Cámara de Representantes y están como locos para que la gente le haga presión al Congreso y no se apruebe esto. Y también quiero hacer una reflexión sobre algo que se está compartiendo, y es que las futuras generaciones no se van a pensionar, que van a quebrar el sistema de salud. Por lo que entiendo, este sistema de salud lo sostiene principalmente el Estado, financiando las grandes pensiones, financiando pues a las pensiones, porque esa es una realidad. A las grandes pensiones se les da más de 2.000 millones de pesos en subsidio. O sea que no vengan con ese cuentico. Pero aquí el problema de la reforma pensional actualmente es ayudar a los más de 2,5 millones de viejos que no tienen pensión, adultos mayores que no tienen ni idea que es una pensión y viven en la miseria. En 20, en 30 años, pues ya se mirará qué otra cosa se puede hacer para ir reajustándose a las necesidades y a las realidades que se vivan en ese entonces, pero no vengan con ese cuento. Entonces vamos a dejar a la deriva a esas personas mayores que pues no tienen ni idea que es una pensión y viven sobreviviendo con lo que pueden. Seamos serios. Y ante tanta desinformación, quiero leerles este artículo, este análisis que hace Ámbito Jurídico, pues que es un portal muy serio en Colombia, sobre los 5 puntos claves de la reforma pensional, ¿sí? Para que usted tenga en cuenta y no se deje meter tanto, pues, cuento chimbo por ahí. Primero, umbral de cotización obligatorio en Colpensiones. La reforma del gobierno busca unificar el régimen de ahorro individual con solidaridad, en el que están las administradoras privadas de fondos de pensiones, AFP, el régimen público o régimen de prima media, RPM, administrado por Colpensiones, con el fin de que estos, en lugar de que compitan, se complementen a través del sistema de pilares propuesto. Por eso, tras los acuerdos con algunos partidos, entre ellos el Partido Liberal y de la U, se acordó que el umbral pues sería de 2.3 salarios mínimos para pues estar en Colpensiones, y de ahí en adelante pues elegir si van a un fondo privado, aunque con este cuento pues ya los medios están diciendo que los liberales y los de la U hicieron un oso, un ridículo, porque Petro buscará en la Cámara de Representantes que ese umbral sea de 4 salarios mínimos, algo que pues se va a hacer en una discusión en la Cámara de Representantes. Ya ellos mirarán si sí o no, pero ya dijeron que fue Petro el que lo subió. Es impresionante la desinformación. Segundo, fondo del pilar contributivo en manos del Banco de la República. Ahí se les cayó, mejor dicho, la chapa a más de uno, porque decían que lo iban a manejar que los políticos y que eso iba a ser un desastre. Pues mire, en la plenaria del Senado se aprobó que expertos del Banco de la República sean quienes administren el fondo de ahorro del pilar contributivo. Adicionalmente, el texto establece que los dineros del fondo se usarán solamente para pagar las pensiones de los cotizantes, y afirma que estos no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran y no se podrán destinar ni utilizar para fines distintos a los del sistema pensional. Se acaba esa guachafita de estar metiendo la plata pues en proyectos que se caen por ahí, que deja pérdidas para los que ahorran en pensiones, y obviamente se deja supremamente claro que esos dineros son de los cotizantes, algo clarísimo en este sistema del pilar contributivo. De esta manera, lo aprobado en el Senado resalta que las inversiones deben ser diversificadas y que deberán buscar únicamente generar la mejor mesada pensional que sea estable y razonablemente previsible. Nada de invertir en cosas de alto riesgo que deje, vuelvo y repito, a la gente sin ahorros pensionales. Tercero, régimen de transición que determina a quienes aplica la nueva reforma. Según lo aprobado en el Senado, la reforma regirá para las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas y a los hombres que tengan menos de 900 semanas. Adicionalmente, quienes cotizaron en Colpensiones por encima del umbral y les aplica el nuevo régimen podrán recibir un bono pensional. Hay que aclarar que este nuevo sistema estaría en vigencia el 1 de julio de 2025, es decir, si se aprueba antes del 20 de junio,
poco más de un año, Colpensiones pasaría a tener casi 4 veces más afiliados de los que atiende hoy, queridos